Buenas tardes, mi nombre es Tania Daniela Martínez Garfias y el día de hoy yo les voy a hablar sobre las vías ascendentes y descendentes. Para empezar, las vías son una sucesión de neuronas que tienen como función transmitir información ya sea ascendente o descendente. Las vías ascendentes o sensitivas son canales que comunican diferentes partes del organismo con la médula espinal, con la idea de llevar la información sensitiva a su lugar de destino, que es en la corteza cerebral. Estas vías llevan información sensitiva desde los músculos, piel y diversos órganos hasta pasar por la médula espinal, donde se dirigen a su lugar de destino en los centros superiores. Las vías motoras o descendentes son las vías o son los canales nerviosos que pertenecen ya a la médula espinal y que tienen la función de transmitir solo la información motora que proviene de la corteza cerebral y el tronco del encéfalo. En este caso hablaremos de 4 vías en particular. La primera es la vía espinotalámica. Esta vía es una vía sensitiva, por lo tanto es una vía ascendente. Esta vía recoge la sensibilidad dolorosa, los cambios de temperatura, la presión o la información táctil. Esta vía se divide en dos, lateral y ventral. La lateral inicia su receptor en las terminaciones nerviosas libres. Pasa por la primera neurona que se encuentra en el ganglio de la raíz posterior dorsal. Después pasa por la segunda neurona que se encuentra en la sustancia gelatinosa de Rolando o núcleo del casquete en el tercio externo de las astas posteriores de la sustancia gris. Pasa también por la tercera neurona que se encuentra en el núcleo ventral posterolateral del tálamo hasta la columna posterior medial del lemnisco y el tracto corticoespinal lateral, pasando por todos los niveles de la médula espinal, cervical, torácica y lumbar. Termina en la circunvolución postcentral situada en el lóbulo parietal lateral. Forma parte de la denominada corteza somatosensorial primaria. La ventral inicia su receptor en las terminaciones nerviosas libres de Lissau principalmente. Pasa por la primera neurona que se encuentra en el ganglio de la raíz posterior. Pasa por la segunda neurona que se encuentra en la sustancia gelatinosa de Rolando en el tercio externo de las astas posteriores de la sustancia gris. Pasa por la tercera neurona que se encuentra en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, pasando por todos los niveles de la médula espinal, cervical, torácica y lumbar. Termina en la circunvolución postcentral, formando parte de la denominada corteza cerebral somatosensorial. Las lesiones que puede causar, las enfermedades o patologías que puede causar si llegamos a tener una lesión en esta vía espinotalámica es causa anestesia contralateral, es decir, deficiencias en la percepción del dolor, la sensación táctil y la propiocepción. Estas son todas contralaterales a la lesión. La anestesia normalmente comenzará de 1 a 2 segmentos por debajo del nivel de la lesión, debido a las fibras sensoriales que se transportan por el tracto dorsal lateral del Lissau hasta varios niveles al ingresar a la médula espinal y afectará todas las áreas del cuerpo caudal. En segundo lugar tenemos la vía espinocerebeloso. Esta vía es una vía motora, por lo tanto es una vía descendente. Esta vía, a diferencia de las otras, envía aquellas informaciones que son inconscientes, por lo tanto no pasa por el tálamo, sino que llegan directamente al cerebelo. Esta vía no tiene desviaciones, esta vía es directa y llega o hace llegar la información directamente al cerebelo. Esta vía también se divide en dos. La anterior transmite información propioceptiva desde los huesos musculares, digástricos, tendinosos y articulaciones del tronco y extremidades. La posterior transporta información propioceptiva proveniente de los huesos musculares, digastros, tendinosos y receptores articulares de las extremidades. El trayecto de la anterior es: los axones que entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior terminan haciendo sinapsis con las neuronas en el núcleo dorsal. Las fibras ingresan en el cerebelo a través del pedúnculo espinocerebeloso superior y terminan como fibras en la corteza cerebelosa. La primera neurona llega a la médula postraír posterior avanzando por la zona de Lissau. La segunda neurona pasa por el núcleo de la base del asta posterior de Brockman. La tercera neurona se encuentra en la corteza de vermis cerebeloso, cuyos axones pueden alcanzar núcleos del pedúnculo cerebeloso.
Eh, la posterior pasa a la primera neurona llegando a la médula posraíl posterior hasta el bulbo donde se curva y atraviesa la zona del Isauer. Penetra hasta posterior hasta lámina 7 de Brockman. La segunda neurona, soma del núcleo torácico posterior, llega hasta el bulbo raquídeo, donde se curva y constituye del cuerpo reciforme del pedúnculo cerebeloso inferior. La tercera neurona se encuentra en la corteza de vermis cerebeloso. Si llegamos a tener una lesión en esta vía, la patología que nos puede ocasionar es degeneración cerebelosa alcohólica. Esto es una malformación congénita que afecta a otras partes del sistema nervioso central. La corticoespinal o piramidal es una vía motora y esta se origina en la corteza motora primaria y viaja a la médula para luego llegar al tronco, las extremidades superiores y las inferiores también. Además, la vía piramidal también posee unos tractos corticonucleares que tienen como punto de llegada a los pares craneales. Esta vía también se divide en dos, lateral y ventral. El origen de la lateral empieza en áreas funcionales 6, 4, 1, 2, 3, 5, 7 y 23 de las áreas de Brockman. Su decusación es piramidal, y después ingresa al cordón lateral en la médula espinal y termina en la segunda neurona. Pasa por la sustancia gris, específicamente en las láminas 5 y 7. Termina en asta dorsal, zona intermedia y asta ventral. Pasa por todas las porciones medulares, que son cervical, torácica y lumbar. El origen de la ventral empieza en las áreas funcionales 6 y 4 de Brockman. Esta no se decusa, esta vía es directa en la parte ventral, es directa. Ingresa al cordón interior, segmentos cervicales superiores nada más. Pasa por la sustancia gris, lámina 7, y termina en zona intermedia y hasta ventral. Pasa por la columna cervical superior. La patología de esta, más bien, la patología que nos puede ocasionar si llegamos a tener una lesión en esta vía corticoespinal o piramidal es el síndrome piramidal, que es un trastorno con síntomas diversos provocado por la lesión de neuronas involucradas en el control muscular. Recordemos que la vía corticoespinal o piramidal es una vía motora, por lo tanto es descendente. Como ya sabemos, el cerebro tiene numerosas herramientas para controlar las distintas funciones corporales. Por último, hablaremos de la vía o tracto rubroespinal. Esta vía es una vía motora, por lo tanto es una vía descendente. Esta es una vía alterna a través de la cual los comandos motores voluntarios son mandados a la médula espinal. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos movimientos voluntarios, esas señales que nosotros cuando nosotros hacemos un movimiento, nuestro sistema nervioso manda señales y esas señales se van directamente a la médula espinal para que así nuestro cuerpo reaccione y podamos hacer los movimientos voluntarios. Su origen requiere de aferencias del área 4 y núcleo interpósito del cerebelo. La primera neurona pasa por el núcleo rojo del mesencéfalo, específicamente en la capa magnocelular. La segunda neurona pasa por las fibras neuronales que están en el cordón lateral y harán síntesis con las neuronas de las láminas 5, 6 y 7 de Brockman de la sustancia gris. Las áreas de Brockman se encuentran en la sustancia gris, en la médula espinal. La tercera neurona hace sinapsis con las neuronas de los músculos flexores, superiores e inferiores. Esto nos permite poder hacer los movimientos voluntarios que nosotros queramos. Si nosotros llegamos a tener una lesión en esta vía, en la vía rubroespinal, la patología o la enfermedad que nos puede provocar es que nos impida totalmente el movimiento. O sea, si nosotros llegamos a tener una lesión en esta vía, literalmente no podríamos movernos. También influye en la coordinación, por lo que puede estar relacionado con la adiadeococinesia. Y pues bueno, este es la vía rubroespinal. Recordemos que es una vía motora.
y pasa por la médula espinal lumbar, por la médula cervical, la médula oblongada, pasa por la protuberancia hasta llegar al mesencéfalo. La corticoespinal está por acá. Recordemos que es una vía motora y pasa por la médula, la sustancia pasa por la médula. En la médula encontramos la sustancia gris, la sustancia blanca, pasa por los núcleos de la columna dorsal, por el bulbo raquídeo, por la protuberancia, el mesencéfalo, hasta llegar a la corteza cerebral. Después tenemos la espinocerebelosa, que está por acá. Recordemos que esta es una vía directa. Entonces, esta es una vía motora, por lo tanto es una vía descendente, y cuando nuestro músculo se mueve, la señal o el trayecto que hace es pasar por la médula espinal, por el bulbo raquídeo, la protuberancia, hasta llegar al cerebelo. Esta pasa directamente al cerebelo, su trayecto es directo al cerebelo. Y después encontramos la espinotalámica. Esta es una vía sensitiva, por lo tanto pasa por la sustancia gelatinosa, pasa por la porción inferior de la médula oblongada, pasa por la porción superior de la médula oblongada, pasa por la protuberancia, el mesencéfalo, hasta llegar a la corteza. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.